Hola chicos, bienvenidos a la sesión de secuencias de difusión y tensor de difusión que representan una parte significativa en la determinación en algunos diagnósticos en resonancia magnéticas. La difusión en la verdad se centra en los micromovimientos que tiene el agua, en particular dentro de un voxel. Estas micromoléculas tienen la capacidad de moverse en forma browniana, es decir, en forma azarosa y en cualquier dirección a la misma velocidad, y solo va a estar limitado por el impacto entre estas moléculas cuando ellas están en un continente donde se puedan mover libremente. Este principio browniano a nivel biológico no sigue los mismos principios que siguen las moléculas de agua digamos, en observaciones in vitro, sino que eh, nos va a permitir determinar información de las características de las células, en particular la integridad de las membranas de los tejidos, y nos va a permitir además hacer un análisis tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo de estos movimientos moleculares a nivel biológico y microbiológico. En particular, la difusión sigue un principio isotrópico, es decir, es una difusión libre, que es todas las moléculas de agua se desplazan libremente en todas las direcciones del espacio. Y cada una de ellas posee un determinado coeficiente de difusión. Es así que, por ejemplo, nosotros podemos ejemplarizar, poner una gotita de tinta dentro de un vaso y vamos a tener que esta va a tener una difusión centrípeta, dado que se va a expandir en todas las direcciones con la misma velocidad y en una trayectoria similar. Sin embargo, como decíamos, a nivel intracelular tiene más posibilidades de colisionar con las paredes con las paredes de las células, los organelos que hay en ellas, las macromoléculas y otras estructuras que están dentro de ellas. Y esto entonces va también a estar determinado por cierto fenómeno en función de la estructura celular o la microarquitectura que tengan algunas estructuras a nivel anatómico. Por ejemplo, el cerebro con los tractos de sustancia blanca, el hígado con la organización de los hepatocitos, por ejemplo. Entonces vamos a tener que, a nivel biológico, estos tejidos van a generar obstáculos que van a orientar este movimiento, y a este movimiento vamos a llamar que la difusión va a estar restringida en ciertas direcciones del espacio en función de las características citoarquitectónicas que tengan los elementos anatómicos. Eso va a determinar en el fondo que las estructuras tengan diferentes coeficientes de difusión a lo largo de las diferentes direcciones, es decir, está facilitada en algunos casos y está limitada en algún otro. Por ejemplo, para ejemplarizar este tema vamos a poner un plaquete de fideos dentro de este mismo vaso donde habíamos hecho la prueba de la difusión de la tinta, y vamos a poner unos cuantos fideos y vamos a poner dentro de estos fideos una gotita de tinta, al igual que la vez anterior, y vamos a ver que la difusión de esta tinta ahora va a seguir el plano de la orientación que tiene el paquete de fideos o los fideos que están dentro de este vaso, y no va a tener el mismo patrón que vimos anteriormente cuando la difusión era libre, como lo veíamos en este caso. Entonces, la fibra nerviosa, por ejemplo, a nivel anatómico del sistema nervioso central, restringe la difusión particularmente en el plano transversal. Entonces, establecen una restricción originada por las características estructurales que tienen las neuronas. Y estos movimientos va a facilitar el movimiento en la dirección dada por la estructura, es decir, por la orientación que tenga el tracto de sustancia blanca, y va a dificultar su movimiento en el plano perpendicular a él. ¿Ya? Esto genera un fenómeno ahora de anisotropía de la difusión, es decir, va a orientarse o va a tener una tendencia de movimiento facilitada en una dirección en particular en función de las características, por ejemplo, que tenga en el cerebro los tractos de sustancia blanca. Por allá por el año 65, Stejal y Tanner describieron la secuencia en busca de poder cuantificar y hacer la diferencia entre los protones que estaban estacionarios y los protones que se encontraban en movimiento dentro de una muestra. Esto lo hicieron aplicando dos gradientes de difusión, uno antes del pulso de 180 grados en una secuencia spin-echo y otro pulso después del pulso de 180 grados en esta secuencia. Ocuparon una secuencia T2
añadiendo estos gradientes bipolares, y en ello lo que buscan con T2 es tener un TR lo suficientemente largo y un TE también lo suficientemente largo como para poder intercalar los dos gradientes, uno en principio de desfase antes del pulso de 180 y otro de refase después del pulso de 180. Entonces la acción de los gradientes de difusión es sobre los protones estacionarios generar un desfase, y sin embargo después se produce el mismo grado de refase en función de que estos gradientes tienen estas características y son análogos entre sí, es decir, van a desfasar en la misma proporción que van a refasar. Sin embargo, cuando uno está frente a protones que están en movimiento, el grado de efectividad que tienen los gradientes de difusión es igual que en las moléculas estacionarias como las que están en movimiento, pero actúa mucho mejor sobre los protones que están estacionarios, es decir, logra refasar los protones que están estacionarios, pero no logra refasar las protones que están ¿cómo se llama?, relacionadas con voxeles que están en movimiento, vale decir, el agua que está en movimiento. Entonces, estas diferencias van a ser significativas, dado que no logran refasarse tras la aplicación del segundo gradiente refasador, lo que va a determinar en el fondo que en un voxel haya una caída de la señal, es decir, no haya la misma cantidad de agua, y el agua es la que genera la señal, el agua libre es la que va a generar o lo que va a caracterizar una mayor intensidad de señal dentro de un voxel. Y esta caída de señal va a ser proporcional a la amplitud de los gradientes. Este efecto en realidad es muy pequeño como para que nosotros lo podamos visualizar en forma simple desde el punto de vista cualitativo en resonancia, ¿ya? Y la pérdida de señal va a estar generada básicamente por la ineficiencia que tiene el gradiente de poder refasar estas moléculas que están en movimiento, ¿ah? Y para poder determinar el impacto que significa en la señal, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación donde la señal neta va a ser igual a la señal sin la aplicación de los gradientes multiplicado por la constante E, ¿ya?, que es 2,718281 elevado a la menos B, es decir, el valor de los gradientes está determinado, que determina B, por el coeficiente de difusión que caracteriza ese tejido. Yo no pretendo que en realidad ustedes se sepan muy profundamente, sino que sepan más o menos poder explicar de qué se trata cada uno de los componentes de esta ecuación y cómo se calcula la señal. Ahora, cada estructura dentro de la anatomía cerebral en particular, que fueron las primeras aplicaciones que tuvo esta secuencia, va a tener una constante de difusión distinta. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo va a tener una constante de difusión mucho mayor que otras estructuras, dado la movilidad que tiene el agua dentro del líquido cefalorraquídeo. Y la sustancia gris va a tener un valor, por ejemplo, 800 milímetros cuadrados por segundo, y la sustancia blanca tiene un valor menor porque el movimiento de agua o la cantidad de agua es menor dentro de la sustancia blanca que en la sustancia gris. Entonces, el factor B que determina en el fondo la ponderación que tiene nuestra efluencia es una estructura que refleja la fuerza y la sincronización de la utilización de los gradientes, ¿ya?, para poder obtener imágenes de difusión. Cuanto mayor sea el valor del factor B, mayor va a ser los efectos de la difusión. Vale decir, como este es un factor operador dependiente, a mayor valor de B tengo yo, voy a tener mayor ponderación en difusión y menos ponderación en T2, ¿ya? Porque nuestra ponderación basal sin la aplicación de los gradientes, nuestra B sub 0, por decirlo de alguna forma, es una secuencia T2, porque dijimos que necesitamos una secuencia que tiene un TR y un T largo para poder intercalar estos gradientes de difusión. Por ende, a mayor valor del factor B, nosotros vamos a tener mayor potenciación o mayor ponderación en difusión. La atenuación de la intensidad de la señal se debe, como decíamos, a el aporte que determina el factor B. Cuando mayor sea el valor de B, mayor es la atenuación de la intensidad de señal, ¿ah?, que está determinada básicamente por los coeficientes de difusión que tengan los distintos elementos dentro de las estructuras anatómicas. Entonces, aquellas áreas que tengan una difusión más rápida van a perder más rápidamente la señal, ¿ya? Entonces,
aquellos lugares donde la difusión sea más lenta, por ejemplo, dijimos que la difusión era más lenta en la sustancia blanca, van a tener una menor pérdida de señal. Por ende, nosotros debemos esperar que en una secuencia con un B alto, debiéramos esperar que el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, fuese hipointenso y la sustancia blanca fuese hiperintensa en relación a eso. Después vamos a, más adelante a abordar un concepto que se llama el coeficiente de atenuación de difusión, o ADC, que es un factor matemático que se obtiene con los distintos valores de B, que permite determinar en forma cuantitativa el grado de movimiento que tiene el agua en los distintos tejidos en estudio. El valor de B va a depender básicamente de la intensidad, es decir, de la magnitud del gradiente, de la duración, cuánto dura, ¿no? Y de la distancia entre los pulsos de gradientes, ¿ya? Es decir, cuánto es el delta entre este gradiente de fase y este gradiente de refase. Cuando mayor sea la sensibilidad a difusión, mayor será la pérdida de intensidad de señal, porque mientras mayor ponderación en difusión, dijimos, más lejos de T2, más pérdida de señal vamos a tener. En un principio, la pérdida de señal es secundaria al efecto de pseudodifusión que produce la sangre circulante, es decir, saca la sangre y pierde un poquito la intensidad de señal. Y la segunda caída se debe al intercambio del agua entre el espacio intra y el extracelular. Ese es el que estamos tratando de nosotros objetivar. La difusión en el fondo tiene como objeto destacar las diferencias que hay en la movilidad de las moléculas de agua. Es decir, es independiente de su dirección en el espacio y va a poder determinar en realidad los cambios celulares que hay en un voxel, la mayor cantidad de células que hay en un voxel, la viscosidad que tenga la muestra, la temperatura también va a verse afectada y va a determinar cambios en difusión. La constante de difusión para el agua pura a una temperatura corporal es de aproximadamente 3 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. Sin embargo, estos valores de difusión en tejidos biológicos son del orden de entre un 10 y un 50% de ese tiempo, es decir, de 1 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Entonces, eso va a determinar en realidad que nosotros, para poder objetivar el movimiento del agua a nivel cerebral, vamos a tener que usar ciertos factores de B específicos para tener mayor sensibilidad sobre el movimiento del agua en ese tejido en particular. El movimiento del agua en el interior de los tejidos orgánicos, como decíamos, no tiene o no se caracteriza por ser browniano, sino que va a estar impedido de generar este movimiento, dado que existen compartimentos celulares tanto extra como intracelulares, donde están los tejidos de las paredes celulares, las membranas, los organelos, etcétera, etcétera. Por ende, entonces, la densidad celular y el estado de las membranas son factores determinantes en el grado de restricción que tenga la difusión, ¿ya? Es decir, a mayor número de células, nosotros vamos a tener menos difusión. A una temperatura más baja, también vamos a tener menos difusión. A una viscosidad más alta, también vamos a tener menos difusión. Entonces eso también va a afectar las imágenes que podamos obtener con difusión en estos escenarios. Si nosotros tenemos células que sean más grandes o de mayor tamaño, por ejemplo, en un voxel, eso también limita el tamaño, las características de la difusión. Las enfermedades se caracterizan por o aumentar o disminuir la difusión del agua entre los tejidos. Entonces los tiempos de difusión en términos generales se prolongan en muchas enfermedades no agudas y crónicas, ¿ya? Y la reducción de la difusión se produce con mucho menos frecuencia, es mucho más rara, pero cuando se produce genera un aumento muy significativo de la señal, es decir, la podemos ver con mucha mayor facilidad y tiene un perfil de sensibilidad muy rápido. Entonces, las enfermedades que están o a las cuales nosotros podemos tener expresión de estos aumentos de señales están relacionados con las isquemias en la fase aguda, infecciones, abscesos, trastornos del carácter tóxico-metabólico, enfermedades desmielinizantes, tumores que son altamente celulares o de crecimiento muy agresivo. Entonces, en aquellos factores que están involucrados en la facilitación o en la restricción de la difusión van a estar determinados por el número de células, por el volumen de las células, por el volumen del espacio extracelular, por la viscosidad y la temperatura. Vale decir, si nosotros tenemos mayor número de células, el aumento va a estar asociado normalmente, como decíamos, a cáncer, va a haber una restricción de la difusión. Si hay muerte celular, va a haber menos cantidad de células por unidad de voxel, por ende va a estar facilitada. Si el volumen de la célula
está aumentado, vamos a tener más citotóxico, vamos a tener restricción de la difusibilidad. Si tenemos una disminución del volumen celular, va a haber una atrofia celular, va a haber mayor espacio extracelular, por ende el agua se va a mover más fácilmente por esos canales, entonces la difusión va a estar facilitada. El volumen del espacio celular, del espacio extracelular, si está aumentado, está facilitada la difusión; si está disminuido, genera restricción de la difusibilidad. La viscosidad se aumenta, restringe. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un agua que esté en un estado gelatinoso, por ejemplo, como pasa en algunos abscesos o algunos estadios de consolidación tumoral, va a estar restringida la difusión. Y si hay una disminución de la viscosidad, es decir, si es más fluido el líquido, va a estar facilitada. Y si la temperatura aumenta, se facilita, y si disminuye, se restringe. Entonces, en la generación de imagen, para poder determinar el aporte que hace la difusión a este tipo de estrategia, está limitada básicamente por la cantidad de gradientes aplicados en función de que nosotros tenemos que tratar de objetivar muchas direcciones en el espacio. Por ejemplo, en el cerebro nosotros tenemos distintos tipos de tejido de sustancia blanca y que están relacionados con tractos de asociación, por ejemplo, tractos de proyección o tractos comisurales. Todos ellos tienen una diferente dirección en el espacio. Por lo cual, la aplicación de los gradientes necesarios para poder corregistrar esa información anatómica va a estar relacionada con la existencia de por lo menos 3 direcciones en el espacio. Entonces, uno para poder tener difusión tiene que aplicar 3 gradientes en las 3 direcciones del espacio. Vale decir, un gradiente se aplica en el gradiente codificador de corte, otro en el gradiente codificador de fase y otro en el gradiente codificador de frecuencia. Así opera. Entonces, para poder tener una percepción real de la difusión, un mismo plano de adquisición se repite 3 veces, ¿ya? Dando orígenes a la codificación de los distintos planos del espacio. Es decir, si yo voy a operar con un vector B de 0, yo, aunque sea 0 el valor de gradiente, lo tengo que aplicar en los 3 ejes del espacio. Si es B50, en los 3 ejes del espacio; si es B500, en los 3 ejes del espacio; si es B1000, también en los 3 ejes del espacio. Entonces, esto va a determinar que a partir de un principio anisotrópico, es decir, porque nosotros con un gradiente vamos a tener sensibilidad solo en una dirección en el espacio, no todo al mismo tiempo, se obtiene una imagen que va a mostrar la codificación de cada uno de los gradientes. Es decir, vamos a codificar una dirección y vamos a tener un perfil de sensibilidad anisotrópico, ¿ya? Pero que va a demostrar la isotropía que tiene el agua. Es decir, a partir de un principio anisotrópico, nosotros somos capaces de generar un perfil de sensibilidad hacia el fenómeno de isotropismo del agua. La intensidad de señal va a estar determinada por un cálculo matemático a partir de las 3 imágenes de difusión que se obtengan en los 3 ejes del espacio, los 3 ejes ortogonales que ustedes codificaron, ¿ya? Y se obtiene una imagen que se llama imagen de traza, cuya intensidad de señal revela la naturaleza isotrópica de la difusión. Es decir, a partir de estas 3 imágenes que van a estar determinando una dirección en particular, es decir, van a tener un perfil de sensibilidad anisotrópico, nosotros vamos a obtener una imagen de traza, que es una imagen que nos va a permitir determinar la isotropía del agua, es decir, cómo se mueve el agua en todas las direcciones. Entonces vamos a aplicar pulso de difusión, como decíamos, en los 3 ejes del espacio, y la intensidad de señal que vemos en la secuencia de difusión es una mezcla de la difusión propiamente tal y del tiempo de relajación T2 de los tejidos, ¿eh? Ojo con eso, porque cuando uno para poder caracterizar las señales en difusión, hay algunas señales que están relacionadas más bien con los tiempos de relajación en T2, más que con la restricción de la difusibilidad. Este es el ejemplo, por ejemplo, que en difusión nosotros vemos un aumento de la señal. Esto es una señal en ADC que tiene, en vez de tener una disminución de la señal, tiene un aumento de la señal, y aquí tenemos una secuencia en T2 que nos muestra que en esa área hay un aumento de señal por una lesión de aspecto a lo mejor quística o una mayor cantidad de agua en ese lugar. ¿Ya? Para eliminar la contaminación T2, nosotros vamos a tener que obtener la data con distintos valores de B ahora. Y normalmente en resonancia se efectúan adquisiciones con 3 valores de B distintos: 0, 500 y 1000 para el cerebro.
es distinto de los casos que vamos a ver, por ejemplo, en abdomen o en próstata, que se escogen otros valores de B. ¿Ya? En el fondo, el contraste que nosotros perseguimos va a estar regulado por el factor B. ¿Ya? Para evitar entonces errores de interpretación por el efecto, como decíamos, del efecto T2 que se genera, que se llama efecto Shine-Through, tenemos que cuantificar este fenómeno de difusión y vamos a tratar de construir, o vamos a construir derechamente, una señal que está relacionada con el coeficiente de difusión aparente, que corresponde al logaritmo negativo de la secuencia de difusión dividido por la secuencia sin la aplicación de los gradientes. ¿Ya? Esta valoración cuantitativa es a través de los mapas de atenuación de difusión. Los efectos T2 en este contexto son eliminados matemáticamente a partir de la imagen de difusión, para así nosotros tener una imagen paramétrica pura de los coeficientes de difusión aparente. Este análisis básicamente consiste en una valoración cuantitativa del coeficiente de difusión aparente, es decir, ¿quién tiene mayor difusión? En el caso de la imagen, por ejemplo, nosotros vamos a tener que el mayor valor va a estar aquí en los ventrículos o en el espacio subaracnoideo, donde tenemos una señal súper hiper-intensa, vale decir, van a tener un valor súper alto de difusibilidad. Cambia en relación a la corteza, cambia en relación a la sustancia blanca y cambia muy significativamente en relación a esta área que está representando un área probablemente de isquemia cerebral donde haya un edema citotóxico que no permita la movilidad del agua, por ende que disminuya en forma significativa los coeficientes de atenuación de difusión. Debemos considerar por lo menos 2 adquisiciones de difusión de diferentes valores de B para poder obtener un dato que sea cuantitativo. Es decir, entonces en cerebro, por ejemplo, necesitamos por lo menos 0 y 1000, ¿ya? Para poder determinar la movilidad molecular en el cálculo de este coeficiente de atenuación de difusión. Se representa entonces como un mapa paramétrico cuantitativo y en escala de grises, ¿ya? Y los mapas ADC, los tejidos que restringen la difusión, muestran baja intensidad de señal y los que facilitan la difusión tienen alta intensidad de señal. Entonces, por eso tenemos que el espacio subaracnoideo de los ventrículos se ven hiperintensos y esta área que está traduciendo un área de restricción de la difusibilidad, como lo vemos aquí en esta difusión con valor de 1000, en este mapa paramétrico en ADC vemos que este valor cuantitativo es menor que todo el resto del cerebro, ¿ya? Entonces, disminuyen o restringen la difusión el edema citotóxico, que podemos ver en isquemia aguda, los abscesos, el edema, la desmielinización en una fase aguda, incrementan la difusión el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo en particular, y tiene un efecto shine-through o de caracterización T2 en el edema azogénico, la vesícula y el endometrio. Entonces, ADC es un valor que no está asociado directamente a la intensidad de señal del campo. Mejora en forma significativa si es que uno hace en un equipo que tenga mayor intensidad de campo, por supuesto. Pero lo que nos importa es que contribuya a definir cuáles son los tejidos con verdadera restricción a la difusión y cuáles no lo son. Entonces aquí tenemos imágenes de difusión, por ejemplo, que vamos a obtener con este parámetro. Van a ser la imagen B0, B500, B1000, ¿ya? Eso es lo que vamos a obtener en una secuencia de difusión y nuestro mapa cuantitativo de coeficiente de atenuación de difusión, que es ADC. El objetivo de estas secuencias ponderadas en difusión es la obtención de imagen cuyo contraste esté determinado por la diferencia de movilidad que tenga el agua en el tejido que está en movimiento o los protones que estén en movimiento y los protones estacionarios. Las distintas variaciones imagenológicas que tiene difusión pueden ser valorados desde el punto de vista, como decíamos, cualitativo y también puede ser visto desde el punto de vista cuantitativo. El valor cualitativo se hace objetivando cómo se ve el valor B de mayor intensidad cuando uno haga análisis de una situación o de un caso. B1000 en el caso de los cerebros, B850 o 800 en el caso de los abdómenes y de las próstatas. Entonces, la sensibilidad de la secuencia va a estar básicamente asociada al valor de B utilizado. Las imágenes de difusión están ponderadas en sus respectivos valores de B. Vale decir, si yo tengo una imagen que tenga un aspecto T2, por ejemplo, va a ser B0, vamos a tener una imagen intermedia B500 y la imagen de mayor o de menor relación señal-ruido va a tener un valor de B1000.
El análisis cualitativo debe hacerse combinando con las secuencias clásicas o morfológicas entre, por ejemplo, T2, FLAIR, que nos van a permitir determinar o etapificar los grados de restricción de la difusión que tenga un área que esté en estudio. En este caso, los cambios que tenemos en el edema citotóxico para que uno pueda verlos en FLAIR o en T2 tienen que haber ya sobrepasado las 5 horas y tenemos que en difusión ya vemos un cambio bien significativo y tenemos una señal hipointensa en AS. Por ende, aquí estaríamos frente a un accidente isquémico, pero subagudo ya, es decir, no está en la fase aguda. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo en FLAIR o lo estamos viendo en T2. Por ende, aquí eso es súper importante poder determinar y es la gran contribución que tiene difusión para poder en algunos casos hacer un abordaje en un protocolo stroke y decir que el paciente está en etapa de ventana, un periodo de ventana para un tratamiento endovascular agresivo o si el paciente tiene que recibir algún tratamiento que sea más bien conservador sin terapia endovascular. Entonces, en la valoración del cerebro, en B0 la molécula de agua se mueve libremente y su señal es hiperintensa porque la potenciación basal aquí es T2. Sin embargo, en B1000, los tejidos muy celulares o con suelo incelular, el movimiento de las moléculas del agua está restringido, por lo que aumentan su señal y en los tejidos poco celulares, producto de los gradientes de difusión, pierden señal, por ende hay una disminución significativa de la señal del tejido normal. Es decir, ¿dónde aumenta la señal? En aquellos lugares donde el agua está atrapada y expresa su señal, producto de que los gradientes de difusión actúan sobre ella. Las lesiones que tienen valores T2 muy largos pueden aparecer brillantes a pesar de que no restringen la difusión y se conoce como T2 Shine Through. Cada vez que se encuentra una lesión brillante en difusión, el mapa ADC debe ser valorado para poder determinar si es que esa área corresponde a edema o corresponde a una isquemia o corresponde a algún fenómeno que sea necesario determinar a partir de considerar estos dos aspectos, ¿ya? En abdomen, en general no ocupamos el valor B0 porque con B0 se observan señales hiperintensas en los vasos en particular, en las venas hepáticas, en las venas renales, ¿ya? Y eso dificulta poder hacer una diferencia con las lesiones que tengan un aspecto de masa. Entonces, el valor más basal o más bajo es ocupar un valor de B50 o 100 incluso, ¿ya? Y así, a través de un fenómeno o a través del fenómeno outflow, es decir, sacando estos protones que están marcados del plano de la imagen, nos van a permitir una visualización más propicia de la señal del plano abdominal, ¿ya? Con una buena relación señal-ruido, con una baja potenciación en difusión, pero es una potenciación basal. En B850, que es el valor usual o rutinario, o B800, los tejidos muy celulares con difusión restringida, ¿ya? Como el vaso o la médula espinal, mantienen su señal y son hiperintensos. Y los tejidos con restricción libre, como el líquido cefalorraquídeo, pierden su señal a medida que el valor del factor B aumenta. Entonces, es normal encontrarse con que el vaso o la médula tenga un aumento de señal y en este caso, por ejemplo, el paciente presenta una masa dentro del parénquima hepático que también aumenta la señal. Entonces, ahí hay una área que hay que valorar en forma significativa en las secuencias AS. La próstata, a medida que el valor B aumenta la sensibilidad a los efectos de difusión, a expensas de una disminución de la relación señal-ruido. Hay mayor distorsión en la imagen y también hay que aumentar el tiempo de eco. La próstata es un tejido, una estructura difícil de estudiar porque es una estructura pequeña, tenemos que hacer FOG pequeño, tenemos que aumentar el tiempo de adquisición para poder vencer la barrera de la señal-ruido. Acuérdense que mientras mayor valor de B vamos a tener menor relación señal-ruido.